Caso de doña Ramona y el ay bendito. Por primera vez tienes la oportunidad de escuchar la versión de los dueños del terreno donde doña Ramona ha alegado residir toda su vida siendo falso. ¿Por qué no has escuchado esta versión? Porque sabemos que lo que venden son las historias tristes. Ve el episodio completo si quieres saber la verdad detrás de la historia de Ramona. ¿Qué fue lo que pasó en el tribunal? ¿Qué fue lo que se testificó bajo juramento? ¿Quiénes son los dueños del terreno? ¿Cómo es que doña Ramona llega a residir ese lugar y cómo ella no ha residido toda la vida como dicen? Yo soy la licenciada Milagros Rivera y participé de la etapa apelativa de este caso. Así que si te interesa conocer la verdad, quédate, ve el episodio completo, dale follow y share. Dímelo, Licen. Licenciada, bueno, y hablemos del caso de doña Ramona. El caso de doña Ramona y Playa India en Aguadilla ha tenido una cobertura mediática bien profunda y por alguna razón los medios han tratado de demonizar a la parte demandante y a pesar de varias entrevistas que ha ofrecido la parte demandante, no se ha expuesto, no han publicado la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y no le han dado foro a esta versión. Así que nos tomamos el tiempo de hacer este podcast para que la otra parte tenga la oportunidad de explicar cuál es su lado de la historia antes de emitir juicio sobre qué es lo que pasa con el caso de doña Ramona, que verán que no es solo de doña Ramona, que hay más personas involucradas en la situación. Así que para eso me acompaña el licenciado Carlos Añeses. Sí, muy buenas tardes, sí. Buenas tardes, licenciado. Gracias por estar aquí. Esta abogada fue parte del proceso apelativo. Este caso, ¿verdad? O esta controversia lleva aproximadamente desde el 1993. Sí. Pero han habido varios casos que vamos a ir explicando durante este podcast. Y vamos a hablar, ¿verdad?, en detalle qué es lo que da inicio a la situación, pero para que tengan idea y comiencen a, ¿verdad?, a de alguna manera cambiar su perspectiva, este caso comienza aproximadamente en el 1993. Vamos a comenzar con lo que la gente quiere escuchar. Doña Ramona. Doña Ramona lleva toda la vida residiendo en donde ella dice que ha residido ¿por cuántos años? Bueno, la versión de doña Ramona y en las que sale mucho en las noticias que empiezan y comienzan como una conclusión de hecho irrefutable, es que ella ha vivido toda su vida en ese sitio. Eso es completamente falso. Nosotros compramos esa finca en el 1989. Luego, para ese tiempo, nosotros hablamos con una serie de personas que estaban residiendo allí y habían construido unas casas, y nosotros fuimos y hablamos con las personas porque habían varias secciones en la finca que habían personas residiendo allí. Nosotros desde el inicio le dijimos a ellos que esas personas se podían quedar ahí, que nosotros esa parte no la íbamos a desarrollar y que ellos se iban a quedar allí y se le iban a dar el terreno según ellos vivieran. Perdóneme que le interrumpa, para que la gente entienda, si me puede mostrar la imagen del terreno. Lo que usted nos está explicando es que para el 1989, ¿verdad?, la Sociedad Playa India S.E., que es la parte demandante, que es el grupo de personas que compran lo que es Playa India, y pueden observar ¿verdad?, qué es lo que se compra. Sí, es una finca. Cuando usted dice que hay unas personas, usted se lo compran a los titulares de esa propiedad. Es correcto. Una transacción totalmente legal. Sí. Entonces, habían unas personas residiendo en alguna parte. Habían varias personas, varios grupos de personas residiendo en diferentes partes de la finca. Cuando uno va llegando a la finca en dirección hacia el mar, por las primeras personas que estaban allí, nosotros hablamos con ellos y le dijimos, ustedes se van a quedar ahí y nosotros vamos a tratar de separar un área. En esa área
para ver si podemos relocalizar a los que están en el área más valiosa de la propiedad, que es la más cercana a la playa, ¿no? Claro. Y entonces, pues, hablamos con las personas que estaban más cercanas a la playa y le dijimos, mira, nosotros ya hablamos con los de que están ahora arriba, que son los Morales, y a ustedes, pues, queremos, pues, saber cuál es su posición, porque a nosotros esta parte de la playa, de la finca, que es la más cercana a la playa, que es la más valiosa, nos interesa desarrollarla, pero no tenemos los recursos para hacerlo ahora. Pero nosotros, el compromiso de nosotros es poderlo relocalizar en la parte más alta de la finca y ustedes, pues, nosotros les vamos a dar el terreno y en lo que podamos hacer posible, ver qué podemos dar en términos de casa, dependiendo de si no es viable o no económicamente, porque ellos estaban ocupando la parte más valiosa del terreno. Y le pregunto, ¿qué obligación, si alguna, ustedes tenían de hacer eso? Bueno, ninguna, pero allí había gente viviendo y habían construido sus casas y pues había que, o sea, si nosotros íbamos a usar esa parte del terreno, pues había que relocalizar a esas personas dentro de la finca. Claro. Y ellos en aquel momento nos dijeron que sí, pues, que le estaba bien, porque si le íbamos a dar el terreno y nosotros le íbamos a ayudar para hacer las casas, pues era una opción. Más tarde, cuando vamos a la finca, estamos haciendo proyecciones, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué desarrollamos o no. Nos entramos cercanos a esas viviendas y ellos nos dicen a nosotros, no, esto es de nosotros. Y dice, pues espérate, eso no fue lo que nosotros habíamos hablado originalmente, pero si ustedes entienden que esto es lo de ustedes, pues esto simplemente lo vamos a ver en el tribunal, ¿verdad? Para que determine. Nosotros no íbamos a poner a sacarlos a ellos así porque así. Claro. Habría que ir al tribunal para que determinara quién era dueño de aquello. Y en ese momento, ¿dónde está doña Ramona? Ella está en el barrio Cruz de Moca. Ahí era donde residía Ramona en el momento en que nosotros compramos. Claro. Inclusive en el momento que nosotros, a mi mejor recuerdo, y esto sucedió hace 30 años, en el momento que nosotros radicamos la demanda, Ramona no estaba allí. La demanda, y vamos a aclarar, el caso de Ramona, que ha tenido cobertura mediática, es el del 2018. Pero ¿verdad? Estos terrenos llevan varios litigios y comienza con un primer litigio de desahucio en el 1993, ¿correcto? En el 1993. Y de ese es el que usted me está hablando. O sea que Sí. para ese momento, en el 93, doña Ramona no reside. No estaba y se radicó la demanda como Playa India versus John Doe, para luego ir identificando todas las personas que alegaran tener derecho a estar allí. Perfecto. Y entonces, ¿qué sucede con ese caso? Ese es un caso de desahucio. Es un caso de desahucio. Que para Pero los que no sepan, ¿verdad? El desahucio pues, es un procedimiento que se hace para que el tribunal determine si en efecto la parte que está solicitando tiene derecho a pedir que los alguaciles, después de los procesos correspondientes, saquen a estas personas de donde están, en síntesis. En el caso de desahucio, nosotros tenemos que probar que somos dueños Claro. y que ellos no son dueños, Exacto. ¿verdad? Ellos alegaron que primero nosotros no teníamos derecho a sacarlos de allí porque eso era parte de la zona marítimo terrestre y también luego alegaron que ellos llevaban más de 30 años viviendo allí. Cosa de que pues, nosotros, según nuestro conocimiento, no era así. Pero si ellos tuvieron la oportunidad de ver el caso y entonces se vio el caso, ese caso duró desde el 93 hasta el 97, que se dictó sentencia en primera instancia. ¿A favor de quién? A favor de nosotros. Se llevó los casos apelativos y no fue hasta el 2001 que se concluyó con todos los procesos apelativos. Y en ese caso fue a favor de Playa India SE, Es correcto. determinando que ustedes eran los dueños y tenían derecho. Sí, exacto. Claro. ¿Qué sucede después que se obtiene una sentencia a favor en este tipo de casos? ¿Qué es lo que procede después? Pues realmente lo que nosotros necesitábamos en aquel momento era determinar
quién era el dueño, porque había una alegación de que ellos eran dueños. Y nosotros queríamos establecer claramente que nosotros éramos los dueños. En aquel momento nosotros no teníamos los recursos para hacer el desarrollo de esas áreas. Por lo tanto, nosotros no teníamos que sacarlos a ellos. O sea, pedir el lanzamiento de las personas. En aquel momento, como parte del protocolo de un proceso de desahucio, siempre entra el Departamento de la Familia, Vivienda y todo eso, porque como está el peligro de dejar a personas sin área donde vivir, pues a doña Ramona en aquel momento se le dio lo que se llama sección 8. O sea que doña Ramona llega a residir, ¿para qué año aproximadamente? Pues ella llegó allí como para el 93, que fue que empezó el pleito. Y luego que se termina como para el 97, no sé si fue para el 97 o el 2001 que terminó los casos apelativos, es que entra el protocolo del Departamento de la Vivienda y Familia y todo esto, y es que se le da a ella una sección 8 para que se vaya a residir no sé dónde. Para las personas que no conozcan los procesos, los casos se litigan primero en el tribunal de primera instancia. En el caso, ¿verdad? La parte que entienda que la sentencia no es a su favor tiene derecho a apelarla, ¿verdad? Y hay un proceso apelativo posterior. Así que este caso comienza en el 93, culmina en el tribunal de primera instancia en el 97 y el proceso apelativo termina para eso del 2001. Entonces, para ese tiempo que usted me está explicando que entonces a ella se le da el beneficio de sección 8. Es correcto. Y muda, sabemos No sé en qué área se mudó, pero durante el tiempo después de 2001, después de María, pues ella estuvo en sección 8, no sé en qué sitio. Lo que sucede es que en el entretanto... O sea, hasta después del huracán María, que fue en el 2017. En el 17. Ok. Sí. Y recuerdo yo que se hizo una expropiación. 2004. Se nos expropió a nosotros todas las áreas donde habían estructuras, donde estaban las personas. Ramona, el Departamento de la Vivienda había determinado que ya había resuelto porque le había dado sección 8. Pero se había hecho varias notificaciones en la expropiación y a cada una de las personas que vivía en el área que nosotros le radicamos la demanda de desahucio, le dieron el solar donde estaban ubicadas las casas que ellos habían construido y le dieron titularidad. Ahora ellos eran titulares, nos quitaron la propiedad a nosotros, se la dieron a ellos. O sea, para el 2004... el Estado comienza un proceso de expropiación forzosa contra estos terrenos para darle titularidad a estas personas que residían ahí. Es correcto. En este momento, doña Ramona no está. Entiendo yo que ya le habían dado sección 8. Correcto. Exacto. Y entonces, pero se había dejado un solar, porque como eran varias familias, por el número de familias, pues se había dejado un solar. Estaba vacío, porque se iba a relocalizar el área donde estaba Ramona, que no era en ese grupo de área, que quizás puede poner una que está más al norte, ¿verdad? Donde ahí está la hay casa varias casas, ahí es que estaban las casas donde nos expropiaron a nosotros. O sea, la casa de doña Ramona era en la parte inferior donde está la casita, lo que se ve parece terrazo, ¿verdad? Ahora que se ve un área de techo anaranjado con una estructura enfrente que es grande, que se usa mucho ese contraste para decir aquí están los ricos y aquí están los pobres, para poner el récord claro. Esa parte de los ricos nosotros no la construimos, pues nosotros era parte de la finca. Nosotros, para poder financiar lo que estábamos haciendo, vendimos parte de los terrenos, hicimos segregaciones, vendimos esa sección y hubo una persona que desarrolló, hizo ese edificio ahí. Ese edificio no es de nosotros. Usualmente nos ponen a nosotros el contraste. Mira lo que ya tienen los añeses. Los malvados. Sí, y mira el contraste de la señora acá en la casa.
Hablando de eso un poquito, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted lo han entrevistado de este caso? Pues yo he perdido ya más de 5 o 6 veces, especialmente las personas que hacen de televisión, pues llegan y dicen, queremos saber las dos partes y le vamos a dar oportunidad para que ustedes expresen su posición. Claro. Y puede ser que yo no recuerdo haber visto que me hayan entrevistado, aparecer en la televisión en una entrevista de esa, o si caso después la editan y lo que se queda no se aparece. Pero lo que siempre me ha chocado es que empieza estos reportajes diciendo, Ramona, la que ha vivido toda su vida en ese sitio. Nosotros le hemos entregado evidencia de que Ramona no ha vivido toda su vida allí. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Pues mire, el sitio ese, le dimos, vaya a este sitio, le hemos dicho, mira, este es el barrio Cruz de Moca, en este sitio, busquen ahí. Déjame ver si tengo tiempo. Nosotros le hemos dado también una transcripción del segundo juicio. ¿Qué fue para qué caso? Para que vayamos en orden. Sí, porque después de María, la casa donde originalmente estaba el papá de Ramona, que ella luego se muda cuando nosotros radicamos la demanda, la primera demanda, pues esa casa se destruyó con María. Y Ramona volvió a ese sitio cuando empezaron a dar fondos para construcción de casas. Después del huracán María. Después del huracán María. Pero hasta ese momento ella estaba viviendo en otro lado. Claro. No estaba viviendo allí. Entonces, este segundo caso del que me va a hablar, ¿en qué año se radica? 18. Sí. En el 17 fue María. Exacto. Y en el 18 fue que nosotros radicamos. Que realmente nos vimos obligados a radicar porque cambió el Código Civil. Antes los términos prescriptivos eran de 30 años y cambió el término prescriptivo a 20 años. Vamos a explicar eso para que la gente entienda. Legalmente hay un término que se conoce como usucapión, que es cuando yo reclamo que yo llevo un determinado tiempo residiendo en un lugar a título de dueño, ¿verdad? Y luego de un proceso donde usualmente pues llevo testigos, colindantes, vecinos que digan, esta persona es la que yo conozco como el dueño, es quien la mantiene, es quien está allí, y lleva más de 30 años según el Código Civil viejo. Estos términos han ido sufriendo unas modificaciones, han ido enmendando el Código Civil. Cuando se radica el primer caso, el término era de 30 años. En el primer caso del 90 y... Sí, lo que pasa es que ya el Código Civil se había aprobado, pero tenía vigencia el término de 30 años si se radicaba antes de noviembre 18 del año en que nosotros radicamos. El primer que era del 18. El segundo caso ya había sufrido una enmienda, Exacto. Y entonces ya no eran los 30 años. Si nosotros esperábamos a noviembre 18, entonces nos aplicaba el término de 20. Y ya nosotros habíamos dejado que las personas vivieran allí todo ese tiempo porque nosotros no habíamos tratado de sacar. Y cuando digo que habíamos dejado a las personas a vivir allí, era que habíamos dejado vivir a la hermana de Ramona. No a Ramona, porque Ramona se había ido. Pero la hermana de Ramona, porque uno se preguntan, ¿y por qué no cogieron la casa y la destruyeron? Y si ya no hay problema. Claro. Pero mire, la hermana de Ramona se llama Margot y el hermano se llama Genio y también había otro que falleció. Esas personas desde un inicio nos reconocieron que nosotros éramos los dueños. Son personas muy humildes, tímidas y de un gran corazón. Cuando doña Cocó, que es como le llaman a ella con mucho cariño, A Margot. que es Margot,
ella fue a mi oficina y me dice, me quieren llevar para una égida. Ese era coetáneo al momento en que estaba saliendo Ramona para sección 8. Resolvieron con Ramona, con sección 8, y a Margot querían ponerla en una égida. Y ella me dice, yo quisiera quedarme allí. Y yo dije, bueno, Coco, el compromiso de nosotros es moverte para arriba. Ahora mismo nosotros no tenemos uso para eso, te puedes quedar ahí. Con su hermano, con Genio. Y con Genio y con el otro hermano, los tres. No teníamos problema con eso. Nunca llegamos a pedir el lanzamiento, ¿verdad? En este último caso, nosotros hemos pedido lanzamiento. Eso es algo que quiero aclarar. En el primer caso, que se gana, que se obtiene sentencia a favor de la parte demandante que usted representa, ustedes podían ejecutar el lanzamiento, solicitarlo y ejecutarlo y sacar a esas personas de allí. Y decidieron de buena fe no hacerlo. Es correcto. Para sí. que esas personas continuaran residiendo ahí. Esto es bien importante porque esto es algo que la prensa no ha cubierto. Todo el tiempo es doña Ramona. Nadie ha hablado de doña Margot y nadie ha dicho que esta parte tuvo la oportunidad de ejecutar el lanzamiento y no lo hizo. Desde el 97 y si contamos la etapa apelativa, desde el 2001. Es correcto. Okay, entonces, en este nuevo caso que se radica después del huracán María, en el 2018, ya se obtiene una sentencia a favor nuevamente. Sí. Que entonces ahí... Pues porque como Ramona, habían fondos para casa, se destruyó la casa que estaba antes. La casa de Ramona, y la de Margot estaban contiguas. Pero la donde que vivía Ramona estaba más pegada hacia el mar. Y esa parte fue la que sufrió el mayor embate y entonces se destruyó la casa. Como se destruyó la casa, pues le dieron fondos para crear otra casa allí. Ella construyó una casa allí y yo que he sido abogado en el tiempo de donde se estaban dando esos fondos, sé que yo hice varias declaraciones juradas para aquellas personas que no tenían título. Claro. Pudieran justificar que le dieran dinero para hacer una casa. Yo no sé cómo le dieron el dinero a ella. Tuvo que haber firmado alguna declaración jurada diciendo que eso era de ella, pero le dieron el dinero para hacer la casa. Nosotros hablamos con las autoridades que eran las que daban los permisos y le dijeron, están haciendo una casa ahí. Y las autoridades dijeron, pues, déjala que la hagan. Y yo digo, pero es que ellos no están autorizados ni tienen permiso. Ay, nosotros no vamos a intervenir. Y las autoridades no intervinieron y dejaron que ella construyera una casa allí. Entonces, como estaba esa casa allí y ya cambió el Código Civil, no nos vimos forzados a radicar demanda porque si esperábamos que tuviera vigencia el Código Civil nuevo, sabíamos que Ramona podía volver a mentir y decir que ella estaba toda la vida allí, como ella ha dicho y ha repetido. Que sabemos que no es cierto. No es cierto. Y con relación a eso, me gustaría comentar, yo tengo aquí una transcripción del segundo juicio. En este caso del 2018. Sí, del segundo juicio para establecer si ella estaba diciendo que ella vivía todo el tiempo, porque ella está cambiando la versión ahora. Ahora ella está diciendo, es que mi familia vivía allí. Si se fijan en los últimos entrevistas, ella no dice que haya vivido toda la vida. Y entonces está cambiando el discurso diciendo que mi familia es la que ha vivido allí. Pero en el día del juicio, en la vista, bajo juramento, el abogado de ella le pregunta, y tengo aquí la transcripción que leo, este es el abogado de ella, ¿cuánto tiempo llevaba residiendo allí? El abogado le está preguntando a doña Ramona bajo juramento lo que usted va a decir. Ajá. Y ella contesta, 75 años. Él pregunta, ¿qué edad usted tiene? 75 años. Más tarde, el juez la increpa y dice, el juez pregunta, usted dice que por 75 estaba residiendo 75 años usted estaba residiendo en ese lugar. Y ella contesta, sí señor. El juez le pregunta, en esa finca
Y ella contesta, así es. O sea, ella está recalcando de que ella vivió 75 años allí. Pero en ese mismo juicio declaró el hijo de ella. Y voy a leer de la transcripción. A preguntas del mismo abogado bajo juramento. Sí. Ajá. Y yo creo que ingenuamente le pregunta al hijo, le hace esta pregunta al hijo de Ramona. Ok. Y entonces, en ese momento anterior al paso del huracán María, o sea, vamos a hablar de 18 de septiembre del 2017 y anterior a esto, ¿quiénes vivían, si alguien, en ese lugar? Este señor, que se llama Ramón, contestó, anterior al huracán María, y el señor, el abogado le dice, sí. Uh-huh. Y el señor Ramón contesta, yo, mi esposa y mis 3 hijos. ¿Qué? Entonces, el abogado le pregunta, ok, ¿y doña Ramona y don Jacobo? Pues Ramón contesta, pues ellos estaban viviendo en, había dicho sobre otro lugar donde vivir y le iban a construir, qué sé yo, casa, qué sé yo, que se iban a mantener fuera en lo que eso pasaba. Eso nunca sucedió. Que allí no había ropa de doña Ramona ni de Jacobo. O sea que ya no vivía ahí. No vivía allí. Quien viviera el hijo. Vivía el hijo. Y en este momento, ¿estamos hablando de qué año? ¿De qué año es? Pues esto es inmediato. Este suceso es preguntando de quién vivía inmediatamente después del huracán María. Claro. ¿Qué ropas había allí? Porque, bueno, si llegó el huracán y se llevó un montón de cosas, ¿qué ropas habían en ese lugar cuando llegó María? Pues no había ni muebles de Ramona, ni ropa de Ramona, ni de Jacobo. O sea que previo al paso del huracán María, allí no existían pertenencias de doña Ramona. Ella estaba viviendo en sección 8. Y ese es el testimonio de su hijo bajo juramento, en este caso que se radica en el 2018, Sí. luego del paso del huracán María por Puerto Rico. Entonces, ¿cuál es el resultado de este caso? Pues el tribunal nos falla a favor. Y entonces, como nos falla a favor, pues se van a los procesos apelativos que ya ustedes conocen. Y terminados los procesos apelativos, nosotros podemos pedir el lanzamiento. Mientras tanto, había siempre un mediatur de la abogada durante el caso, mientras se estaba viendo en el Tribunal Supremo, y haciendo las alegaciones de que ella siempre vivía allí. Entonces, pues como se falló a favor de nosotros teníamos que esperar a que la sentencia fuera final y firme para entonces pedir el lanzamiento. Claro. En este caso, ya a base de la experiencia anterior, teníamos que pedir el lanzamiento. Pues a todo esto, pues se está haciendo mucha publicidad de que si Ramona había vivido allí toda su vida y que nosotros éramos las personas más malvadas, la abogada diciendo que los jueces habían fallado en contra de derecho. Pero la realidad es que nosotros estamos conscientes de que Ramona, las veces que ha vivido allí, básicamente son el tiempo que estuvo el primer caso, porque ella entró en el primer caso en el 93, uh-huh, y estuvo hasta que terminó el caso. Y de ahí ella se fue a sección 8 y no volvió hasta después de María. Y entonces, después de María, nosotros radicamos demanda en el 18 y el caso duró hasta hace poco. Y pues, ¿cuánto tiempo ha vivido María, Ramón allí? Pues el tiempo que ha estado los casos, porque ella no había vivido allí. Claro. Entonces, en el primer caso no solicitan el lanzamiento, en este momento sí, porque ya tenemos una primera experiencia. El tribunal, o sea que ya un tribunal en 2 ocasiones ha emitido una determinación a favor de la parte demandante que usted representa. Sí. Y en la primera ocasión se permitió que se siguieran residiendo aún así ahora mismo.
Luego de, ¿verdad? Que acaba el proceso apelativo. ¿En cuánto tiempo ustedes pueden ejecutar ese lanzamiento para que la gente Ok. esté clara? Lo único que nosotros tenemos que llevar es un sello de $10 porque ya tenemos la orden de lanzamiento. Correcto. Ya la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es solicitar a los alguaciles la ejecución del lanzamiento. Y lo único que tenemos que llevar es un sello de rentas internas a los alguaciles y decirle, aquí está el sello, aquí está la orden, láncelos. Exacto, o sea que en este caso, en 2 ocasiones ya un tribunal ha determinado a favor. Es correcto. En esta ahora por primera vez es que se solicita el lanzamiento y para ejecutarlo solamente hace falta ir a donde un alguacil, $10 y para afuera. Okay. Pero hay que tomar en consideración un asunto. Coetáneo a esto, acuérdese que a nosotros nos hicieron un caso de expropiación. Claro. Ese caso de expropiación lleva más de 20 años. Y durante la parte demandante en ese caso de expropiación es el Departamento de la Vivienda. Durante todo el proceso que nosotros hemos estado en el caso de expropiación, que hemos tenido oportunidad de interactuar con los abogados de vivienda, hemos insistido que el solar que nos habían expropiado y se había dejado vacío para darle a la última familia, le correspondía, nosotros entendíamos, a Margot y a Genio. Arriba hay unas partes que se ven unos grupos de casa y al final de la casa, hacia más al sur, hay como un solar. Ese solar de 450 metros se le había separado para relocalizar a la familia que estaba separada del grupo que era, vamos a decir, o podría ser Ramona, Margot, Genio y el hermano. Claro. Pero que Vivienda no hacía nada con esos solares y nosotros durante todo el proceso de expropiación, como teníamos comunicación con Vivienda, insistíamos a ver si esa solar se le podía adjudicar a Margot. Y quiero decir que pues tengo favoritismo con Margot porque fue una persona que siempre, desde el inicio, nos dijo, nosotros sabemos que esto es de ustedes y nosotros nos podemos mover, ya sea al solar que ustedes nos ofrecieron allá arriba o donde ustedes procedan. Y entonces nosotros pensábamos que era injusto que Ramona, que llegó a última hora, dice, ese solar yo lo quiero para mí. Y es a quien se le ha dado cobertura, porque nadie habla de doña Margot. Cuando hablan la ponen como la persona que es incapacitada, como su hermano. Ninguno de ellos dos está incapacitado. No hay una incapacidad. Yo he hablado con él. Ambas partes son, tanto Margot como Eugenio, son personas muy reservadas. Y realmente son tan sencillas que cuando doña Margot me pidió que si se podía quedar, yo no tuve otra opción que decirle sí, quédate ahí. Porque realmente nosotros no teníamos uso para ese sitio ahí. Y realmente ese lugar nosotros no lo podemos desarrollar para hacer nada, porque no podemos hacer una segregación para ese lugar. Porque ese lugar está en lo que se llama el paso de vigilante, y tiene un gravamen en la cual nosotros no podemos construir. Claro. Pero Ramona yo quiero quedarme en este sitio. Pues no, ese sitio, primero que ella no tenía derecho a hacer ese reclamo como cuestión de derecho. Uh-huh. Y tampoco se puede construir en ese sitio. Claro, pero entonces ahora ya ¿verdad? Aparenta ser que se le va a conceder tanto a Margot como a doña Ramona este espacio de terreno que se había expropiado. Es correcto. Para dividirlo entonces entre las dos. Sí. Correcto. Sí, tuvimos la oportunidad, mi hermano tuvo la oportunidad de hablar con Eliezer Molina y explicarle de que había ese solar que estaba para ese propósito. Y que nosotros insistíamos que ese solar no se podía dejar fuera a Margot.
Y el en conversaciones con la secretaria, pues ha logrado de que ese solar, que es un solar de 450 metros, se pueda dividir y darle una parte a Margot y otra parte a Ramona. El punto que siempre ha existido es que ese es un solar vacío. Claro, hay que construir. Hay que construir. ¿Y quién lo va a construir? ¿Quién va a financiar esa construcción? Bueno, existen personas que han anunciado de que van a dar una cantidad de dinero para financiar eso. El temor mío es el siguiente. Nosotros, la secretaria de la vivienda me llama para decirme y empieza a como dorar la píldora. Ajá. Sí, es para ver que si ustedes, porque ya nosotros teníamos orden de lanzamiento, no la habíamos ejecutado todavía. Y la secretaria de la vivienda nos empieza a señalar qué alternativas existen. Y yo digo, mire, nosotros hemos dejado que Margot viva allí más de 20 años después de tener sentencia. Claro. Y habíamos dejado que la gente viviera allí hasta que nos dijeron que esa propiedad era de ellos. Inclusive, antes de que nos expropiaran a nosotros, que nos expropian como en el 2005, a las otras personas que residían allí y que le entregaron los solares en el 2005, nosotros no los sacamos. Porque lo que nosotros queríamos establecer era que nosotros éramos los titulares. Claro. Y que el tribunal determinara quién era dueño. Si el tribunal determinaba que ellos eran los dueños, pues entonces nosotros no teníamos otra opción de reconocerlos a ellos como dueños. Pero el tribunal determinó en el primer caso que nosotros éramos los dueños y por eso nos tuvieron que expropiar para entonces darle titularidad a los que estaban allí y crear el solar para dárselo al ocupante de la otra residencia que no estaba contigua, que es el área donde estaba Ramona. Entonces, licenciado, después que obtenemos la orden de lanzamiento, para que la gente esté clara, ¿cuánto tiempo tarda el proceso cuando yo voy a ejecutar esa orden de lanzamiento? Nada, yo llevo los $10 y los alguaciles van allí y lo sacan. ¿Y cuáles han sido, si algunos, los acercamientos que les han hecho, verdad? Luego de obtener la orden de lanzamiento. Nosotros, pues, en conversación con la secretaria de la vivienda, pues nos dijo, mira, ¿qué ustedes se proponen hacer? Y yo digo, yo no tengo prisa en hacer el lanzamiento. Lo que yo sí quiero es que le hagan las casas. Claro. Porque darle un solar sin casa, pues no resuelve nada. Y Coco ya me ha dicho a mí que ella quiere quedarse en ese entorno. Y Coco yo no la es quiero Margot. sacar de allí. Coco es Margot. Sí, Ajá. Coco es Margot. Sí. Margot, yo no la quiero sacar allí a Genio, que ellos quieren quedarse allí. Yo no tengo el corazón de sacarlos a ellos porque ellos siempre han sido eso. Que si eventualmente nosotros teníamos que relocalizarlo más arriba, pues tendríamos que hacerlo, pero ya hay un solar y el compromiso de que le van a dar la mitad del solar a Genio y a Margot. Y la otra mitad, doña Y la Ramona. otra mitad a Ramona. A la resta, ¿quién va a financiar esa, ¿verdad? Esa estructura, esa vivienda? Sí. Así que, ¿verdad? En síntesis, ya está la orden de lanzamiento. Sí. En cualquier momento la parte demandante puede acudir con los $10 de sello, donde los alguaciles y para afuera. Hemos decidido no hacerlo para darles un tiempo de que ellos pues obtengan ese financiamiento y construyan esa propiedad, pero no puede ser algo indefinido. Que quede claro que yo entiendo que tiene que haber un factor de urgencia. Que yo no puedo venir y descansar. Pues le vamos a dar el tiempo para que hagan las casas. Porque no casas, se van a hacer las casas. Claro, ¿y quién la va a pagar? ¿Y cuánto tiempo le vamos a Y dar? entonces yo sé que hay una oferta de $10,000. Yo sé que hay un FundMe que han recogido como $7,000. Pues con $17,000 no se hacen 2 casas. Claro. Y yo he dado instrucciones a que el lanzamiento se va a hacer dentro de un año. En un año se va a realizar el lanzamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, no, se va a hacer la casa y eso.
pero de la intención al movimiento, a la ejecución, de ahí, porque se me ha propuesto, pues vamos a dejarlos allí en lo que se le hace la casa. Pues no. Que puede ser de aquí a 5, No, 10 o 20 años. O sea, imagínese usted que usted tiene una finca y hay unas personas viviendo en un cantito de esa finca. Ya el tribunal dijo que esas personas no tienen derecho a estar allí. Y me dio una orden para yo lanzarlos, para yo sacarlos de ahí. Y yo voluntariamente he decidido no hacerlo para darles un tiempo, pero que tiene que ser determinado, de que estas personas puedan construir, ¿verdad?, en el lugar que se determinó que van a vivir. Pero es porque yo voluntariamente y de buena fe lo quiero hacer, pero no estoy obligada. Y no voy a firmar ningún acuerdo que me obligue a yo no realizar el lanzamiento hasta que hagan las casas. Yo pienso que hay buena fe en que se van a hacer las casas y que de una forma el municipio, vivienda, lo que sea, van a formalizar y quizá la generosidad de las personas que simpaticen con la posición de Ramona, que perdone que yo no tenga mucha simpatía con ella, pero yo, cuando a mí me mienten, yo no tengo simpatía. Pero que haya personas que quieran, que simpaticen y que quieran ayudar a Ramona, bueno, yo los incito a que lo hagan. Y den dinero para que le hagan la casa a Ramona y a Margot y a sus hermanos. Que Ramona no es la persona que los está ayudando. Su generosidad, ¿verdad? El acto de buena fe que usted está haciendo a pesar de haber estado litigando este caso desde el 1993, hace 30 años, aún así, con 2 sentencias a su favor, aún así le está concediendo el plazo de 1 año para que tengan la oportunidad de construir, ¿verdad? De conseguir ese financiamiento y construir la... Correcto, sí. Bueno, ¿algo más que quiera añadir sobre...? Básicamente es que le solicitamos a las personas que cooperen para que se haga viable las casas. Quiero hacerle claro que todo el mundo viene y dice, no, es que ahí hay fondos que están disponibles, fondos federales. Mire, nosotros hemos ido a muchas agencias para hacer que le construyeran la casa a Cocó. Y siempre hay un pero, hay algo. No, que el área donde está viviendo Cocó no es el área del solar que ustedes le van a dar o el solar que le va a dar vivienda. Y entonces no me cualifica por el inciso tal o cual. Y además que esto es zona turístico, yo no sé qué cuánto, y eso no podemos dar esos permisos. No es fácil. Nosotros hemos intentado por 20 años tratar de que a Margot se le construya una casa allí, no hemos podido hacerlo. O que se le construya en el área que nosotros teníamos arriba y no hemos podido realizarlo. Claro, así que estamos apelando a que todas esas figuras que han de alguna manera publicado su aportación económica, que sabemos que hay varias figuras públicas que han anunciado una aportación, pues que lo hagan dentro del plazo correspondiente para que esas residencias estén construidas antes del año. Hay un año. Así que ese es el otro lado de la moneda del caso de Ramona. Y recuerden que no es el caso de Ramona nada más, que es el de Doña Cocó, Margot y de Playa India SE. Así que hasta la próxima. Dímelo, Licen.